Hola XD, hoy vamos a explicar las 4 realidades que existen. Los frontrooms, los backrooms, el intermedio, y el vacío. Así que comencemos. Las realidades, mencionado también como dimensiones o supercúmulos, son definidos como universos que agrupan un determinado número de individuos, elementos y materia. Esta es la atribución más certera para referirse a los backrooms y nuestro universo. Los frontrooms. Dificultad de supervivencia. Clase indeterminada. Propiedades misteriosas. Información desconocida. Entidades indocumentadas. Si eres lo suficientemente afortunado y escapas de los backrooms desde el lugar correcto, regresarás los frontrooms, lugar en donde no eres más que una partícula en el amplio universo que te rodea. Que Dios se apiade de tu alma si regresas a esta realidad. No volverás a correr la misma suerte que tuviste anteriormente. Descripción general. Frontroom es un concepto que no determina solo a una realidad en particular sino a un tipo de realidad. La característica principal de estas realidades es que a diferencia de los backrooms, estos no poseen niveles, sino que se tratan de realidades monótonas compuestas de un solo espacio. Aunque suene increíble, los seres humanos no son las únicas especies que provienen de una de estas realidades, sino que de esas también se originó la mayoría de las entidades que actualmente conocemos y que aún nos falta por conocer. Cabe destacar que un universo es todo lo que existe físicamente. El espacio y tiempo, todas las formas de materia y energía, y las leyes físicas que las gobiernan. Tomando en cuenta que cada frontroom existente puede diferir de leyes de física o lógica de otros frontrooms. Componentes tal y como se indica, es el cómo se componen estas realidades. Lo que se presenta a continuación, son los componentes generales con lo que pueden contar estas realidades. Componentes principales. Estos universos se componen principalmente por 3 elementos clave. Materia bariónica. Es toda forma de materia constituida por bariones y leptones. Es decir, es la materia que se puede observar directamente y todo lo que se puede tocar o sentir. Materia oscura. Es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Eso quiere decir que no la podemos ver, ni es absorbida por los materiales, ni tampoco es reflejada. Energía oscura. Es una forma de energía presente en todo el espacio de un universo, que tiende a acelerar su expansión a través de una presión o fuerza gravitacional repulsiva. Estructuras a gran escala. Estos componentes se organizan en estructuras a gran escala, como galaxias. Las galaxias son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares, agrupadas gracias a la gravedad. Cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son estructuras astronómicas a gran escala. Están compuestos por un grupo significativo de galaxias unidas gravitacionalmente. Supercúmulos de galaxias. Los supercúmulos de galaxias son grandes agrupaciones de cúmulos de galaxias, y se encuentran entre las estructuras más grandes del universo. Otros componentes. Además de estos elementos principales, los universos contienen grandes variedades de otros objetos y fenómenos, como estrellas. Las estrellas son esferas de gas en un estado de equilibrio entre la gravedad que tiende a comprimirla y la presión del gas, que tiende a que se expanda. Planetas. Son cuerpos celestes sin luz propia que giran en una órbita elíptica alrededor de una estrella. Satélites naturales. Los satélites naturales son cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta. Generalmente el satélite es más pequeño y acompaña al planeta en su órbita alrededor de su estrella madre. Asteroides. Objetos rocosos más pequeños que un planeta. Cometas. Cuerpos menores, desde pocos metros hasta algunos kilómetros de diámetro, compuestos de hielo y silicatos. Nebulosas. Las nebulosas se tratan de nubes gigantes de polvo y gas en el espacio. Agujeros negros. Regiones del espacio en la que la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. Diferencias con los backrooms. Al igual que los backrooms, los frontrooms son realidades de tamaño infinito. Sin embargo, los frontrooms difieren enormemente de los backrooms en las siguientes métricas. Estabilidad. Se consideran mucho más estables que los backrooms, ya que la geometría es completamente lineal por defecto. Consistencia. Ninguna galaxia o área entre galaxias es dramáticamente diferente a cualquier otra región. Difuminación de regiones distintas.
A diferencia de los niveles en los backroms, las galaxias a menudo no tienen un límite bien definido. En cambio, están esparcidas o dispersas en vastas regiones del espacio, con solo unas pocas partes sólidas más cerca de su centro. Viaje intradimensional. A diferencia de los backroms, el no-clip no permite viajar a través de diferentes regiones, ni viajar en una región. En cambio, el no-clip en los frontroms solo puede conducir a los backroms. Escala. Es casi incomparablemente más grande. El diámetro de una sola galaxia suele estar entre 100 y 100.000 parsecs, un parsec equivale a aproximadamente 3,26 años luz. Esto, junto con la absoluta impotencia del no-clip, hace que el viaje sea terriblemente lento en el mejor de los casos, y es prácticamente imposible en el peor. Profundidad. En los backroms, el espacio se divide en clústeres, luego en niveles, luego en subniveles, luego en ubicaciones áreas. Sin embargo, en los frontroms, el espacio se divide en estructuras, luego en galaxias enanas, luego en sistemas estelares, luego en cuerpos celestes y luego en ubicaciones áreas. En la práctica, esto significa que los frontroms son mucho más complicados que los backroms como sistema dinámico. Frontroms confirmados. Con el pasar de los años, diversas realidades de este tipo han sido confirmadas gracias a registros varios, recopilatorios o testimonios de seres provenientes de ellas. Se conocen muy pocos, y no hay mucha información al respecto. Es necesario aclarar que estos frontroms no poseen un nombre en particular, por ende, se les otorgará un nombre en base a la especie con la que se asocian. Al mismo tiempo, la información de cada uno será breve. Son los siguientes. FRHS. Es el frontroms más escuchado hasta los momentos. Posee leyes lógicas y físicas muy claras y firmes. Una de las galaxias presentes tiene el nombre de Vía Láctea, galaxia espiral barrada, y uno de los sistemas planetarios existentes se llama Sistema Solar. El Sistema Solar es un sistema planetario cuyo nombre es dado gracias a su estrella central conocida como Sol. Los planetas que conforman este sistema poseen sus propios satélites naturales, aunque eso varía dependiendo de cada planeta. Los asteroides y los cometas son otros elementos que conforman dicho sistema. Más específicamente, planetas. Hay 8 planetas en el sistema solar, los cuales son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Planetas enanos. Hay 5 planetas enanos reconocidos en el sistema solar, estos son Plutón, Eris, Haumea, Makemake y Ceres. El planeta el cual se le conoce como Tierra es un cuerpo celeste. Entre las tantas especies existentes habitan los recurrentes humanos, científicamente Homo sapiens. Este es el tercer planeta más cercano al Sol y hasta donde se ha llegado a saber, es el único que alberga vida. FRAs. Sobre este la información es casi nula. Se sabe bien de su existencia, pero no de lo que puede haber dentro de él con exactitud. A pesar de todo, parece que su física no es muy diferente. Solo se ha podido fotografiar un planeta del cual no hay información. Lo único cierto es que de este frontón proviene la entidad Aranea Spatialis. FRNU. Entre las galaxias existentes está una la cual se conoce como Vía Nebula, siendo esta una galaxia espiral. Uno de los sistemas planetarios existentes en dicha galaxia se encuentra un sistema planetario conocido como Aetería, su estrella central se le atribuye el nombre de Aeter. Se sabe que hay 7 planetas en Aetería, los cuales son Ignis, Krios, Terra Nova, Nox, Aeris, Nix y Chaos. El planeta conocido como Nox es un cuerpo celeste y forma parte de Aetería. Entre las tantas especies existentes en dicho planeta, una de ellas se conoce como Nix Anthropus Umbra. Es el tercer planeta más cercano a su estrella, y es hasta donde se sabe, es el único planeta que actualmente alberga vida. La información dada referente a este frontón fue proporcionada por Corrupted en uno de los tantos podcasts transmitidos por Infinite Corridors FM. FRCT. La mayoría de la información relacionada a este frontón es mayormente especulativa o no confirmada. Todo lo que se sabe de este frontón es que fue en algún momento la realidad de donde los Chalquetruas se originaron. Por lo que se sabe, el planeta en donde estos habitaban es conocido como Matu, un planeta compuesto por un 90% de agua y un 10% de tierra firme, por lo que la mayoría de las criaturas de ese planeta estaban naturalmente diseñadas para habitar en las profundidades. Curiosamente es el frontón origen de los ladrones de piel y de los ladrones de huesos. Toda la información relacionada a este frontón fue proporcionada por el narrador azul. Vida.
En estas realidades la vida presente puede variar de la composición individual de cada ser y las condiciones de su hábitat. Si bien las especies confirmadas de los Frontroms anteriormente mencionados poseen un planeta con las condiciones necesarias para la vida, lo cierto es que en muchos casos ni ellos mismos pueden estar completamente seguros de afirmar o negar vida alguna aparte de la que está en sus planetas. Cada universo es tan grande como se pueda imaginar, al igual que los Backrooms, aún siguen existiendo muchas incógnitas que pueden nunca resolverse. Entradas y salidas. Entrada. Salir por cualquier puerta durante el día en la Tierra Prometida te llevará a tu Frontron de origen. Salidas. Realiza movimientos bruscos contra paredes, techos y barra o suelos. Si eres lo suficientemente rápido como para que los objetos no se vuelvan sólidos en el momento en que interactúas con ellos, puedes no clipear al nivel 0. Es muy raro, pero también puedes no clipear al nivel 1, nivel 2 y con probabilidades casi nulas al nivel 3. Habrá un modificador añadido si escapas a través del no clip perfecto en dos nebulosas que colapsan en un nivel desconocido. Buscar algo que no esté donde debe estar como una puerta sin contacto al suelo o una pared sin sombra entre los ejemplos más comunes, hacer contacto con un objeto de estos comúnmente te llevarán al nivel 0. Entidad 0, los Backrooms. Peligro de entidad. Clase enigmática. Número de entidad, 0. Hábitat. Su propia existencia. Rareza. Su ser. Potencial anómalo. Si no tienes cuidado y sales de la realidad en los lugares equivocados, acabarás en los Backrooms, donde no hay más que el hedor de una moqueta mojada, la locura del monocolor, el incesante ruido ambiental de las luces fluorescentes en su máxima expresión, y unos 600 millones de kilómetros cuadrados de salas vacías segmentadas al azar en las que perderse. Dios no quiera que oigas algo que se pasea por ahí, porque seguro que te ha oído. Descripción. Los Backrooms, la realidad que para muchos es un calvario y para otros un segundo hogar, posee la designación de ser la entidad número 0 de los Backrooms. No pudo existir nada antes de la realidad más que la realidad misma. Se puede decir que los Backrooms son una serie de aquello a lo que llamamos nivel, cada uno de estos poseen niveles variables de estabilidad cuántica que se van manifestando como áreas extensas e infinitas que simulan un aspecto que para la percepción humana se puede considerar como familiar, surreal o incomprensible. Según algunos de los vagabundos que lo habitan, hay ciertos momentos en donde estos lugares manifiestan un estado de nostalgia o incomodidad en ellos, muchos llaman a estos lugares como espacios liminales. En lo que respecta a los niveles, en aquellos tiempos donde la humanidad no contaba con al menos un conocimiento básico referente a esta realidad, ellos mismos creían que no existía nada más allá que el propio nivel 0. Eso debido a que así como esta realidad era completamente desconocida para ellos, se puede deducir con tanta facilidad que tampoco eran conscientes de las técnicas que en la actualidad se conocen que facilitan el viaje dentro de la realidad. No fue así hasta que se descubrió el no-clip, y con ello la creencia se extendió, ahora en lugar de ser un solo nivel, eran 4 niveles, posteriormente subió a 10. Con la solidificación de grupos sociales de la misma especie y cada uno buscando sus propósitos con el cual se mantendrían en pie, el descubrimiento de nuevos lugares para explorar y conocer de esta realidad fue aumentando progresivamente hasta el punto en donde hemos llegado hoy en día. Actualmente, no solo se conocen 10 niveles de esta realidad, se conocen hasta nuevas categorías. Niveles negativos, los niveles enigmáticos, subniveles y otros espacios que van mucho más allá de nuestra comprensión como el vacío. Aunado a la expansión, la realidad se expande creando niveles basados en experiencias, sueños y ubicaciones de otras realidades. Elementos como la geobiología natural de la Tierra, la arquitectura y las edificaciones, entidades con grandes similitudes a los humanos u objetos, siempre y cuando se traten de entes creados por la misma realidad, etc. Son víctimas de imitaciones creadas por la realidad. Algunos niveles pueden ser o parecer conscientes, actúan de manera que desafían toda la lógica o se dirigen a vagabundos individuales. Se teoriza que alguno de estos pudo haber sido creado con el propósito del beneficio humano. ¿Biología? No se puede determinar que la realidad posee una biología de la misma forma que la tendría un ser biológico, ni siquiera una biología como la de otros entes más inusuales. Es factible hacer ciertas comparaciones utilizando varios elementos de la realidad misma, como sistemas inmunológicos o anticuerpos propios de la misma, pero resultaría demasiado atrevido asumir que las cosas funcionan así.
Lo único cierto de la composición de la susodicha, es que en cuanto a su aspecto físico, cada nivel existente aquí es completamente infinito y la cantidad de niveles existentes va creciendo cada día que pasa. Por esto mismo se puede decir que hemos descubierto tan solo el 0,0001% o menos de lo que existe. Ahora lo más importante, existe la creencia de que la realidad no es simplemente eso sino algo más allá, como si de un ser propio se tratase. Por este motivo se determina a la realidad misma como una entidad y eso se ha insinuado ligeramente durante el artículo. Sin embargo, lo que se sabe sobre lo anterior son solo mitos antiguos, pero en base a ello se teoriza que se trata de una energía, fuerza o conciencia cuyo único cuerpo tangible es lo que hay en ella. Descubrimiento. Según los mitos, se puede decir que la realidad existe desde mucho antes de que se pueda determinar el concepto de existencia, pero incluso las más antiguas civilizaciones que anduvieron en ella cientos y hasta miles de años anteriores a la llegada de la humanidad, ni siquiera sabían que algo como esto podría llegar a existir. No existe una forma para comunicarse de una realidad a otra como para que aquellos que se encontrasen en el otro lado supieran de la existencia de algo como esto. Seguramente hubo un largo tiempo en donde ningún ser que pudo habitar la realidad haya vivido para contarlo. Por todo lo anteriormente planteado, se ha llegado a la conclusión de que tanto la fecha exacta de su descubrimiento como el ser que lo hizo son completamente desconocidos. Digamos que la realidad nos descubrió a nosotros mucho antes de que nosotros siquiera la descubriéramos a ella. Recomendación. La exploración y navegación a través de la realidad no es nada sencilla. En teoría conocer las entradas y salidas de uno y cada uno de los niveles en donde se puede estar y tener dominio suficiente sobre el no-clip puede ayudar, pero en la práctica, peligros comunes como son las entidades, la pérdida de cordura, peligros ambientales, el cansancio, la sed, el hambre, etc. pueden costarle la vida al vagabundo. Al estar en los backrooms hay que tomar en cuenta una sola cosa. No estás en casa y es casi imposible que vuelvas a ella. Lo mejor que se puede hacer es aceptar la situación actual en la que se está y disfrutar el presente. En los tiempos donde no había tiempo, cuando el vacío mismo aún no conocía su inexistente forma, surgió un ser sin nombre. No nació ni fue forjado, simplemente apareció como totalidad. No tenía rostro ni voz, no poseía un cuerpo y él lo creó. Creó sus propios átomos y moléculas, la materia y la antimateria, los conglomerados y los vacíos. Luego formó nexos, colapsando con el tiempo y espacio para crecer a base de realidades que aún no existían. Muchos que vinieron después decían que no era un dios que miraba desde lo alto, ni un espíritu oculto en las sombras. Era más vasto que cualquier divinidad, pues no habitaba en el universo, él era el universo. Cada rincón parecía un destello de su mirada, cada nivel un latido diminuto de su inmensidad. El ser concibió 11 presencias para custodiar su vastedad. No eran hijos ni siervos, sino emanaciones de su propio ser, fragmentos conscientes de su inmensidad. 4 de ellos eran los guardianes, alzados en un punto cardinal donde sostienen el equilibrio del existir. Se dice que son como las estrellas, llenos de luz y color. Luego vinieron los soberanos, que no vigilan con armas ni con poder, sino con palabra y presencia. Son los intérpretes del silencio del ser. Su tarea es mantener la armonía entre lo pequeño y lo inmenso. Cuando todo estaba hecho, el ser cayó en un eterno letargo. Los antiguos narraban que los guardianes y los soberanos no actúan por voluntad propia, sino porque son parte del mismo cuerpo del ser. No pueden traicionarlo ni abandonarlo, pues su esencia es inseparable de la totalidad. Sin embargo, su misterio era inescrutable. Nadie sabía si pensaba, si soñaba, o si alguna vez escuchaba las plegarias de aquellos que lo habitaban. Su silencio era tan profundo que parecía indiferente, y en ese silencio las criaturas hallaban libertad. No intervenía en guerras ni en cosechas, no dictaba leyes ni castigos. Su voluntad, si existía, estaba oculta en el fluir de las estaciones y en el ciclo de la vida y la muerte. La leyenda dice que vivimos dentro de él, como pensamientos que no se saben si son escuchados. Y aunque nunca podamos conocer su intención, sabemos que cada nivel y fenómeno de esta realidad es caminar dentro de su cuerpo eterno. El intermedio. Dificultad de supervivencia. Clase pendiente. Seguridad no definida. Aseguración no definida. Información teórica. Descripción.
El intermedio, vulgarmente conocido también como los midrooms, es un término amplio que define al espacio teórico que se encuentra en el cruce que está entre los backrooms y los frontrooms. Está envuelto en misterio y se asume que está completamente inexplorado debido a su inaccesibilidad, considerándose nada más que una zona muerta, que a pesar de estar entre dos realidades, también está fuera de toda existencia. El intermedio se describe como una realidad completamente independiente de las otras dos realidades, salvo porque se dice que este contribuye a que los backrooms y los frontrooms se interconecten entre sí. Ahora, si la presencia de materia es completamente ausente, puede decirse que se trata de un vacío cuántico, pero con leyes físicas completamente abstractas e incomprendidas. Si bien, aunque el intermedio es completamente teórico, funciona al menos como un concepto útil que puede determinar la conexión que hay entre los backrooms y los frontrooms aunado al impacto o influencia que hay entre estos dos. Descripciones hipotéticas. A pesar de todo, se ha tenido diversas interpretaciones e hipótesis de cómo podría ser o podría ver esta realidad teórica. Todo viniendo de diversos individuos que se han interesado en el tema. H01 En esta interpretación, el intermedio no es un lugar vacío, sino que más bien posee materia reconocible. Se describe como una extensa e interminable planicie en escala monocromática, similar a un campo de pasto. Un cielo cubierto por una densa capa de nubes grises y sin un sol visible. Sin árboles ni vegetación más allá del denso pasto gris. Un lugar con un aire frío y húmedo y a veces ligeros vientos que soplan el pasto haciéndolo parecer vivo aunque en realidad no lo está. Aunado a esto, también se encontraría un ente mediador que regula lo que sucede en esta realidad y la influencia que tiene con las otras dos. Suena como algo absurdo, pero después de estar en una realidad donde hay entes de los cuales depende su, y nuestra, existencia, algo como lo anterior sería creíble. Aún así, no se considera como una respuesta satisfactoria a la interrogante. H02 En esta hipótesis, se presume que el intermedio es un agujero de gusano múltiple que conecta uno y cada uno de los frontrooms existentes. Considerando el hecho de que un agujero de gusano atajo hipotético a través del espacio-tiempo, predicho por la teoría de la relatividad general, que podría conectar dos puntos muy distantes del universo, e incluso diferentes universos, permitiendo un viaje más rápido de lo que la luz tardaría, podría reforzar la teoría de que la formación o nacimiento de los backrooms surgió a base de un colapso entre el espacio y el tiempo en el cruce entre los backrooms y los frontrooms. Esta hipótesis es la que hasta ahora es la más coherente, pues esto define al intermedio como un nexo conector entre ambas realidades, pero al mismo tiempo ayudando a determinar el cómo los backrooms pudieron haber sido creados. H03 Esta hipótesis, siendo la más reciente hasta la fecha, describe al intermedio como un algo físico pero aún funcional. Aquí se describe como un vacío similar al que ya conocemos. En algunas subhipótesis se describía como un vacío similar al canal azul, a diferencia que en lugar de ser un vacío de matices azules, es un vacío a escala monocromática, como un remolino de materia combinado entre el blanco y el negro. Aún así, su función seguiría siendo prácticamente similar a la de un agujero de gusano, H02. Lo que diferencia a esta hipótesis de la anterior, es que aquí se describe al intermedio como un lugar más allá de tan solo un nexo entre realidades. Ubicaciones. Los frontrooms, el tipo de realidad del que provienen los humanos, es una dimensión cohesiva con un comportamiento típico y uniforme. El intermedio, una realidad teórica que funciona como nexo conector entre ambas realidades. Conocido como los backrooms al incluir sus partes, el vacío es la dimensión paralela a los frontrooms. Está claramente dividido en numerosas áreas, con un comportamiento en gran medida inconsistente. Es el contenedor de todos los niveles, aunque está compuesto principalmente por una nada indeterminadamente grande. Información adicional respecto a investigaciones relacionadas al intermedio, se ha intentado buscar alguna información adicional que al menos sea reveladora y útil, pero no se ha logrado encontrar nada. El 14 de junio de 2025 se hizo una expedición al nivel 333 para intentar hablar con Lete y ver si era lo suficientemente abierta para decir algo al respecto. Para sorpresa de todos, no la encontraron en ningún lugar. También estaba la creencia que se podía ingresar al intermedio por medio de no clip meditativo, aunque esto se ha intentado repetidas veces y no se ha logrado nada satisfactorio. Hoy en día, el intermedio ha sido un tema bastante abandonado al tener que abordar otras situaciones y descubrimientos más fructíferos, pero es y sigue siendo uno de los temas más importantes en relación a las realidades.
El vacío. Dificultad de supervivencia. No disponible. Inexistente. Desprovisto de materia. No apartamento para la vida. Descripción. Cierro los ojos y ahí está. Primero desaparece el sonido. No porque se vuelva silencio, sino que el concepto mismo del sonido deja de existir. No hay latidos, respiración, ni el zumbido imperceptible del mundo. No hay nada. Luego se va la luz. No hay negro, porque el negro sigue siendo algo. Esto es la ausencia absoluta de fotografías, de cualquier longitud de onda. No puedes decir ni siquiera que ves oscuridad, porque ver implica que algo llega a tus ojos. Aquí no hay nada. El cuerpo ya no pesa, pero tampoco flota. Flotar requiere un medio, una resistencia, un arriba y un abajo. Aquí no hay direcciones. Tus brazos podrían estar extendidos o encogidos. Da igual, porque no hay referencia para medir una diferencia. Intenta moverte. Lo haces, lo crees, pero no hay feedback. Ningún roce de ropa, ningún cambio en la presión del aire, porque simplemente no hay aire, ningún tirón muscular que te confirme la función de tus nervios. El movimiento se convierte en una idea pura, sin consecuencia. El tiempo es lo peor. Al principio cuentas. 1, 2, 3, 100, 1000, luego deja de contar porque los números pierden sentido cuando no hay eventos que se separan un segundo del siguiente. No sabes cuánto tiempo ha pasado, pero si hubieran pasado millones de años te lo creerías. No hay hambre, ni sueño, ni necesidad de parpadear. Tu vejiga no se llena. Tu corazón tarde. Ya no estás seguro. En algún momento, si tan solo existe el concepto de momento, notas que tus recuerdos comienzan a deshilacharse. No es que los olvides, es que pierden textura. La cara de tu madre ya no tiene el lunar en la mejilla izquierda porque ya no recuerdas que es izquierda. El olor de la lluvia ya no evoca nada porque ya no sabes qué es oler. Te preguntas si estás muerto, luego te preguntas qué significa estar. Luego dejar de hacer preguntas porque las preguntas requieren un antes y un después, y aquí solo hay una hora eterna que nunca comenzó y nunca terminará. A veces, aunque a veces es una palabra sin sentido aquí, intentas gritar. Abres la boca, empuja el aire desde el diafragma, pero no hay aire, ni diafragma, ni sonido. El grito se queda atrapado dentro de ti, un pensamiento que nunca se convierte en onda sonora. Y sigues flotando, o quieto, o existiendo, o no. En la nada absoluta, donde incluso la nada es demasiado algo. Y el tiempo para ti no pasa. Nunca pasó. Nunca pasará. Solo eres uno con el eterno vacío. Abraza el vacío. El vacío es algo que está en algún lugar de los backgrounds. Cada vez que nos desplazamos por esta realidad, tenemos una probabilidad muy remota de que recibamos su llamado. Es una anomalía espacial caracterizada por la ausencia total e infinita de todo. No se le puede decir nivel, es un término que se queda corto para lo que esto es y significa. Al mismo tiempo, carece por completo de elementos convencionales de un nivel. Materia, luz, sonidos, vida, es como flotar en la eterna nada, donde una vez que se entra no se podrá salir. Lo más desconcertante de este espacio es la idea generalizada de que la muerte es inalcanzable dentro de él. Incluso, el único escape que pudo haber sido la muerte misma es inexistente, solo que una vez que uno acepta estar en el vacío, se vuelve uno junto al vacío. Esto otorga un nivel de misterio e inquietud a este extraño lugar. El tiempo se disuelve, las nociones del pasado, presente y futuro se desdibujan en la inmensidad de la nada. Para muchos, enfrentarse al vacío es completamente aterrador, desafía nuestra comprensión básica de la realidad y la existencia. Este enigma espacial plantea preguntas sin respuesta sobre su origen y significado, si tan solo hubiera un origen o un significado. Algunos sugieren que podría ser una manifestación de los temores o una metáfora encarnada de la soledad absoluta. En última instancia, el vacío sigue siendo una incógnita que desafía la lógica y es un recordatorio de que los backgrounds puede ser mucho más misterioso de lo que imaginábamos, lleno de preguntas sin respuesta y elementos más allá de nuestra comprensión. Algunos creen que el vacío tiene una conexión con otras realidades, otros creen que es un hoyo negro que solo se encarga de succionar la vida misma más de lo que lo haría el límite humano o inconexo. Un lugar oscuro, más oscuro y mucho más oscuro que la misma oscuridad. ¿Alguien está en lo correcto?
¿Alguien está equivocado? No lo sabemos. Las conexiones externas se cortan con la interna. Es como si el vacío no te dejara entrar a no ser que ya seas parte de esto. No se sabe cuándo ni cómo se descubrió este lugar. Puede tener años, décadas, milenios o inclusive desde la existencia misma de esta realidad, solo que nunca lo supimos. Tal vez nosotros no descubrimos al vacío, el vacío nos descubrió a nosotros. Se puede caer al vacío cuando y donde uno menos se lo espera. Entradas erróneas, fallos en el no-clip, puntos delgados de la realidad, pero salir en la mala suerte de una fluctuación cuántica, caerás en el nivel 0, pero lo más probable es que termine en dos lugares no muy seguros. Los Downrooms o el nivel 195. La imaginación puede a veces llegar a ser bastante curiosa, ¿no lo crees? Vemos cosas en un lugar cuando en realidad no lo están, o le damos forma y vida a tan solo la silueta que apenas se ve a leguas. Como cuando estamos en una habitación completamente a oscuras, ¿qué es lo que vemos? Un perchero, un póster e incluso una silla. No vemos solo un perchero, un póster o una silla, porque para nosotros, el perchero es una figura esbelta y con extensiones grotescas, el póster puede moverse como si lo que estuviera en él adquiriese vida propia, y la silla la vemos como una criatura irreconocible e indescriptible dentro de la misma oscuridad. Pero, ¿qué pasa con el vacío? No tiene forma, color, sonido, no es nada. Aún así, el cerebro humano es capaz de hacer de las suyas. Le dimos forma, le dimos ojos, le dimos un nombre, le dimos vida. Hemos creado a una entidad, Erebus. Es el nombre que la ausencia se da a sí misma cuando ya no queda ni siquiera un eco para pronunciarlo, Erebus. La palabra que sobrevive cuando todos los demás han sido devorados por la falta de boca. Erebus. El lugar donde la oscuridad deja de ser oscuridad y se convierte en la única verdad posible. Erebus. El nombre que ni siquiera necesita ser pensado, porque pensar requiere un pensador, y Erebus ya se lo tragó hace eternidades que nunca ocurrieron. Cuando estás dentro, muy de vez en cuando, en los no instantes que nunca suceden, sientes que algo te nombra desde afuera de todo. No es una voz. Es la ausencia total de fotografías, articulando su propio nombre con la precisión de lo inevitable. Y tú, que ya no tienes ni siquiera la idea de contarnos, intentas responder, pero Erebus no necesita tu respuesta. Erebus ya te incluyó en su nombre antes de que existiera la posibilidad de existir tinieblas eternas. El vacío que tiene nombre propio porque es demasiado absoluto para permitir que alguien más se lo quite. Es gracioso, algo que no es ni existe para nosotros es si existe. El vacío puede consumirnos más de lo que creemos, pero si en su lugar nosotros fuimos quienes consumimos al vacío, puede que tal vez, solo tal vez nosotros somos nacidos de un dios y del vacío, y somos nosotros quienes en algún momento volveremos hacia él. Mucha charlatanería, ¿no piensas lo mismo? Queremos tener el poder de entender el todo cuando apenas somos capaces de comprender lo que vemos y lo que nos dice nuestra intuición. Tratamos, fallamos, intentamos, fracasamos, repetimos, nos frustramos y el ciclo sigue y seguirá infinitamente si tan solo supiéramos que tan enorme es un infinito más allá de tan solo dar por hecho que es interminable. Pero, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué existe? Para muchos, un hoyo negro que se encuentra en medio de todo lo que existe en esta realidad, absorbiendo impurezas indeseadas, pero que al mismo tiempo le suma vitalidad a los Backrooms. Para otros, es un espacio que rodea todo lo que es y existe, el origen de toda esta realidad, lo primero que existió en los Backrooms, muchas hipótesis, mitos y cuentos, ¿alguno correcto? No hay respuesta a esa pregunta. El vacío siempre será una de las mayores incógnitas que en los Backrooms ha podido existir. Se ha hecho de todo para intentar comprenderlo, se hicieron historias, se hicieron creencias y se le dio forma. Aún así, nada de eso es completamente cierto. Esto nos recuerda que nunca comprenderemos a los Backrooms en su totalidad, porque no estamos hechos para hacerlo, no más que comprender el mundo al que pertenecemos, y no estamos seguros de que más puede existir allí. Lo mismo sucede con el vacío, seamos realistas. Nunca lo lograremos comprender, porque apenas comprenderemos lo que vemos de él, si tan siquiera pudiésemos verlo. Ahora eres parte del vacío.